Buenos días a todos. En el día de hoy vamos a hablar sobre los principales pedagogos musicales en el entorno de la educación. Para ello, yo, Antonio Perea, hablará sobre los tres principales pedagogos musicales más importantes, mientras que mi compañero, Daniel Rodríguez, en la segunda parte del vídeo, finalizará hablando sobre los últimos tres. Para comenzar, yo hablaré sobre el primero de ellos, Émile Jacques Dalcroze. Este es un músico, compositor y educador musical suizo, el cual nació en 1865 en la ciudad de Viena, poniendo fin a su vida a mediados de 1950 en Ginebra. Su principal aportación en el mundo pedagógico fue la creación del ritmo Dalcroze. Este consiste en la coordinación de movimientos y sonidos, para así dar como resultado el desarrollo de imágenes mentales del sonido. Este método Dalcroze se sirve de tres elementos de igual importancia: el solfeo, el ritmo y la improvisación. De este modo, algunas de las obras más importantes de Dalcroze en el mundo pedagógico son 164 marchas rítmicas con una voz acompañante de piano, que cuenta con 2 volúmenes, así como el método Dalcroze. La aplicación de esta metodología en aula se puede dar, por ejemplo, con una actividad en la que los niños caminen libremente por todo el espacio. Esto sucede hasta el momento que el profesor reproduce la música. En ese momento, los niños acoplarán sus movimientos según el ritmo de la música. Además de ello, según las notas que se den, vamos a determinar movimientos a ellas. Por ejemplo, si suena una negra, deben de caminar. Si es una semicorchea, deben de correr. Si es una corchea, deben de saltar. Y si hay un silencio, que se paren. Esto puede ser variable e incluir nuevas figuras o disminuirlas, según el rango de edad a las que se le haya esa actividad. Es por ello que puede ser aplicable durante toda la época educativa. En nuestro caso, creemos que es más aplicable a infantil, ya que es muy amena, divertida y fácil de comprender. En cuanto al segundo pedagogo, nos encontramos con Zoltán Kodály. Este fue un célebre músico húngaro. Nació en Budapest en 1886 y falleció en 1967. En cuanto a sus avances pedagógicos, debemos de destacar el método Kodály, el cual se sirve del canto coral y de las canciones tradicionales para la enseñanza de la música en edades tempranas, de una forma lúdica y motivadora, poniendo así como objetivo que en edades posteriores estos niños tengan una mayor facilidad tanto en la escucha como en la escritura musical. En cuanto a su filosofía, este método destaca en un aprendizaje precoz de la lengua materna, de la socialización de los niños con otros y, finalmente, el aprendizaje del mundo musical de una forma divertida y amena. En cuanto a su aplicación a actividades de este método, son varias las que se pueden aplicar. Entre ellas hemos destacado el zapateo. Esta consiste en que el profesor propone un ritmo y este debe ser interpretado por el grupo a modo de zapateo. Además, puede incluir variantes como con palmadas o algún tipo de sonido. Como segunda actividad, hemos decidido seleccionar el teléfono rítmico. Esta consiste en el que los alumnos hacen una fila recta. El último de la misma debe de realizar un esquema rítmico en la espalda de su compañero. Este ritmo debe de ir pasando hasta llegar al primero de la fila. En ese momento, este debe de interpretar el ritmo mediante palmadas y ver cuál es el mensaje que finalmente ha llegado. Como tercer pedagogo nos encontramos a Edgar Willem. Este nació en Bélgica en 1898 y falleció en 1978. Desarrolló el método Willems. Este consiste en que los niños deben de aprender la música de igual modo que la lengua materna. Es decir, primero deben de escucharla. Después empezarán a repetir los ritmos hasta que finalmente sean capaces de construirlos ellos mismos. Según dice Willem, el principal objetivo es ir preparando a los niños de forma paciente para la producción musical. En cuanto a su metodología, nos dice que es importante para su buen funcionamiento conocer los principios psicológicos básicos, siendo principalmente importantes los elementos naturales, ya que están presentes en todos los seres humanos. Sobre todo estamos hablando del movimiento y del canto.
Para la aplicación de este método en aula, se llevará a cabo mediante primero la escucha de una canción, la cual favorecerá la atención de todos los alumnos. Después, esa misma canción será puesta en marcha, pero en movimiento, siguiendo el ritmo de la música. En tercer lugar, llevaremos a cabo a cantarla. Este será lo principal de la clase, ya que recoge todos los objetivos dados en las fases anteriores. Finalmente, y a modo de vuelta a la calma, se llevará de nuevo al movimiento, siendo la parte más amena y divertida para los niños. Bueno, ahora os dejo con mi compañero Daniel Rodríguez, el cual llevará a cabo la explicación de los últimos 3 pedagogos musicales. Buenos días. Como ya ha dicho mi compañero, yo expondré el resto de pedagogos musicales de la historia. Ahora hablaremos de Carl Orff, conocido por su método Orff de enseñanza musical. Él fue un compositor alemán que se puede ascribir al neoclasicismo musical. Dicho compositor basaba su filosofía en desarrollar los conocimientos previos que ya tenía el alumnado sobre la música. Para ello, dicho método se basa del uso del baile y de la motricidad corporal para desarrollar el aprendizaje musical. Una actividad propuesta por Carl Orff podría ser, por ejemplo, utilizando su método, que los niños se repartieran xilófonos en la clase y los que tocaran el xilófono, siguiendo una melodía, un ritmo, los demás que no tocan el xilófono tuvieran también que seguir dicho ritmo que marcaban los otros con instrumentos, pero ellos utilizando su cuerpo, bien pueda ser con palmadas, bien pueda ser chascando los dedos o dándose golpes en los muslos. Para continuar, hablaremos de Shinichi Suzuki, quien fue un violinista y también pedagogo japonés que creó el método Suzuki para el aprendizaje musical. Shinichi se basa de la teoría de que los niños deben aprender la música como un entrenamiento, desarrollando su memoria a partir de entrenar asiduamente los conceptos musicales que se quisiera educar. Por ejemplo, una actividad propuesta podría ser tocar una pieza musical con por ejemplo, un xilófono, una pieza muy básica, y mediante la repetición asidua de los movimientos y de las teclas y de la lección de dicha melodía, los niños aprenderían esta pieza. Va progresivamente aumentando el nivel de piezas más simples a piezas más complejas, y los instrumentos también a su vez van siendo más complejos. Por ejemplo, se empieza con un xilófono y se sigue con guitarra, violín, etc. Su filosofía se basaba en que la música, como cualquier lenguaje, debe aprenderse mediante la repetición. Debe conocerse o darse a conocer mediante la repetición de los sonidos que permiten la comunicación de dicho lenguaje, como bien se puede enseñar para aprender inglés o alemán o cualquier otro lenguaje. Por último, hablaremos de Maurice Martenot, quien fue un sargento y violonchelista francés que basaba su método de enseñanza musical en la observación directa del niño para enseñarle a través de la imitación, de ecos y de la memorización de fórmulas rítmicas encadenadas. Basaba también dicha educación en la filosofía de que a los niños hay que enseñarlos desde un ambiente de juego, de diversión, en la que el profesor adquiriría la mayor importancia, ya que es quien debe desarrollar, crear este ambiente de relajación para que los niños adquieran el conocimiento sin un esfuerzo que no pudiesen sobrellevar. Es decir, el profesor tenía que crear un ambiente en el que el niño tuviera que sobrepasar un reto, pero que ese reto pudiera ser pasado por el niño, es decir, que no le superara, porque entonces si no, no podría aprender. Dicho profesor debe observar, debe escuchar, debe recoger, ayudar y descubrir y proponer nuevas ideas para el desarrollo del lenguaje musical por el niño.